Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 hasta el versículo 2 y 3. Vamos a leerlos, amén. Vamos a leer las Sagradas Escrituras. Dice la bendita palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Verso 3: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, amén, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Padre que estás en gloria, oramos pidiéndote que nos des el oído para oír tu palabra, Señor. No lo que yo quiera hablar, no lo que yo piense, Señor, eso no es importante. Lo que tú quieras, Señor, para edificación de un pueblo, eso sí es importante. Dispón nuestro corazón. Yo en el nombre de Jesús ato todo espíritu inmundo de sueño, de letargo, todo espíritu inmundo de rebeldía, todo distractor diabólico. En el nombre de Jesús lo ato y declaro que en este lugar hay un pueblo dispuesto para oír la palabra del Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese por favor, usted, le pido, y esté atento. En el nombre del Señor Jesucristo le ruego, esté atento. Esta cita de Deuteronomio 8 se repite en una escena bastante conocida. Este verso de no solo de pan vivirá el hombre es bastante conocido porque lo mencionó el Señor Jesucristo en la tentación, en el desierto. Ya en Mateo capítulo 4 narra la escritura que el Señor Jesucristo fue y ayunó 40 días y 40 noches, amén. Y cuando nosotros leemos esto nos surge algunas dudas, algunos pensamientos racionales, y yo sobre esto quiero hoy hacer énfasis. Ojalá usted lo busque, mi hermano, el Evangelio de Mateo, y usted lo tenga allí. Dice el versículo 2 de Mateo 4, dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y surge una pregunta. Alguna vez a mí me inquirieron al respecto: si Jesús en esos 40 días había tomado agua. Es claro que no había comido ninguna cosa, por lo menos alimento no había comido. La pregunta es si el Señor tomó agua, amén, porque dice que estaba en el desierto. Y aunque humanamente es posible haber llevado cantimploras de agua para ayunar, sin embargo yo he reflexionado un poquito sobre esto, porque el versículo 1 narra y dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ese entonces viene después del bautismo. Usted en su casa lo puede leer en contexto, pero si toma apuntes o para que usted lo tenga en su corazón, dice que el Señor se estaba bautizando. Y dice la escritura que cuando se bautizó se abrieron los cielos, el Señor habló y dice: y entonces fue llevado por el Espíritu al desierto. Y surge la pregunta de si el Señor llevó agua para ayunar o no. Y parece una pregunta de bagatela, pero no lo es, porque en el fondo es tal vez una de las esencias que tiene este pasaje, de las cosas importantes. Los teólogos, la gente que estudia la escritura, dan una respuesta obligatoria y dicen: claro que el Señor llevó agua, eso no hay duda, porque ninguna persona puede sobrevivir más de 3 días sin tomar agua. Así que en 40 días una persona se muere, amén. Y yo había aceptado ese pensamiento durante muchos años, pero leí en Deuteronomio hace algún tiempo que cuando Moisés le recuerda al pueblo de Israel lo que él hizo, dice que él ayunó 80 días, dice Moisés,
Dice: yo fui durante 40 días al monte, y dice, y no comí pan ni bebí agua. Y dice que bajó y ellos estaban pecando. Él los exhortó, y dice que le tocó volver a ir y estar otros 40 días, en los cuales, dice él, no comí pan ni bebí agua. Y aquí viene algo lindo, porque de manera, digamos, automática, o de manera lógica, racional, las personas consideran que esto no es posible, porque ninguna persona puede pasar 80 días sin comer, se muere. Amén. Pero en el fondo de lo que se trata, tanto el ayuno de Jesucristo como la enseñanza de Moisés, es que el hombre, independiente de la batalla que hemos tenido con esto, el hombre tiene acceso, el ser humano, la humanidad, tiene acceso a lo espiritual de Dios, a la provisión de Dios, a la ayuda del Señor. Que hay cosas humanas que nosotros no podemos comprender bien, y que ha habido un trabajo de Satanás desde el principio por enseñarle al ser humano y por hacerlo confiar en la razón antes que en el espíritu, en los sentidos antes que en la percepción espiritual. Y sabe, mi hermano, que cuando nosotros miramos allá el inicio de la humanidad con la caída del hombre en el Génesis 3, la tentación de la mujer, la tentación de la humanidad fue conocer o poder discernir, poder tomar decisiones con base en sus sentidos. El ataque, por decirlo así, que recibió Adán y Eva fue de que podrían discernir las cosas a través de entendimientos físicos. Vas a poder entender lo que es bueno y lo que es malo. Vas a poder tener sensaciones. Y yo hoy quiero como volver un poquito, mi hermano amado, en esto. Yo hoy quiero que la iglesia reflexione un poco en esto, porque de alguna forma nos hemos convertido nosotros en personas absolutamente racionales y dependientes de nuestros sentidos, dependientes, hermano amado, de lo que nosotros miramos. Y se me vienen algunos ejemplos a la cabeza de cosas que quedaron escritas en la Biblia y que tal vez tendríamos que relacionarlas nosotros. Cuando Jacob y Esaú fueron bendecidos por su padre, dice la Biblia que él estaba ciego, que él ya no podía mirar, y que por eso, dice la escritura, puso la mano sobre Jacob para bendecirlo, pensando que era Esaú. Y yo a veces he pensado, ¿por qué estas cosas así? ¿Por qué el Señor nos permite esto? ¿Por qué en la escritura se muestra una recurrente actividad de Dios para llevarnos a desafiar lo que nosotros vemos? ¿Por qué el Señor Jesucristo tuvo que morir para darnos vida? ¿Por qué no lo hizo en vida? Cuando yo pienso en los discípulos y el camino de Emaús, usted tal vez lo ha leído, si no usted lo puede hacer, está en los evangelios. Dice que iban los discípulos, un par de discípulos tristes, y el Señor se les acercó, les habla, y ellos tenían desesperanza. Ellos estaban agobiados porque ellos decían: nosotros creíamos que el Señor era el Mesías, decían los discípulos, pero resulta que ahora está muerto. Nosotros creíamos que Él nos iba a salvar, pero resulta que se murió. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 24, está esta palabra. Si usted puede poner el verso 21, Lucas 24, 21. Dice la escritura: pero nosotros, están hablando los dos discípulos. Si usted lee lo de antes, usted va a escuchar una nostalgia en las palabras de ellos. Usted va a ver que ellos están de alguna manera preocupados, tristes, van como aburridos. Yo me los imagino por el camino pateando las piedras, con ganas de llorar. Yo creo que a usted le ha pasado que a veces usted habla
y le toca como calmarse porque los ojos se le ponen rojitos, ¿no es cierto? Y algo le pasa y usted como que no quiere. Ellos iban así porque dice que el Señor se les acercó y le preguntó qué les pasa. Y dice, ¿cómo así? Usted es el único que no sabe. Y le empiezan a hablar y dicen que Él se murió, están relatando ellos. Pero mire lo que dicen, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Nosotros creíamos que Él iba a resucitar, pero ya es el tercer día. Se murió. Y yo me pregunto por qué el Señor de manera reiterada nos lleva hasta los extremos antes de mostrarnos su gracia. Yo creo que todos quienes hayamos confiado en el Señor hemos podido ver en más de una ocasión que bajamos los brazos incluso y decimos, hasta aquí fue, no pude más, se acabó esto. ¿Verdad que sí? Pero como que el Señor insistiera una y otra vez en llevarnos a desconfiar de nuestros sentidos. Como que el Señor quisiera llevarnos a desconfiar de nuestra naturaleza y confiar en lo espiritual. Pareciera ser, hermano, que todas las reglas espirituales van en contravía de las reglas naturales. La Biblia nos enseña que acá en la tierra el que manda se enseñorea, pero dice el Señor, entre ustedes no será así, sino que el mayor servirá al menor. Aquí en la tierra nos enseña, mi hermano amado, que si a uno le hacen algo, uno no se puede dejar porque entonces se la montan. Pero el Señor enseñó y dijo, si a ustedes les golpean una mejilla, pongan la otra. Aquí en la tierra nos enseñan que el que tiene más es el que más ha guardado. Pero el Señor nos dice, es más bienaventurado dar que recibir. Y dice la Escritura, qué cosa tremenda. No le doy todas estas citas, aunque usted las conozca por cuestión de tiempo. Pero le dijo el Señor al hombre rico, vaya, venda lo que tienes, repártalo a los pobres y haga tesoros. Y uno dice, pero no haría tesoros, los perdería todos. Pero el Señor insiste una y otra vez en desafiarnos a nosotros a creer más en su palabra que en nuestros sentidos. Y qué difícil esto. Y qué importante, mi hermano amado, aquellos que son capaces de creer la voz bendita del Señor y no a sus propios sentidos. Y tal vez de esto, en el fondo, mi hermano amado, se ha tratado una parte importantísima de la lucha de Satanás contra la iglesia. Esté pendiente, por favor, hermano, porque tal vez en su vida usted va a poder identificar momentos y probablemente en este mismo tiempo usted esté en una de esas circunstancias donde sienta que no se puede más. Tal vez en este mismo momento usted esté pasando momentos y dificultades que le hacen pensar que Dios se olvidó de usted, que es demasiado tiempo, que ya no va a suceder. Dice una canción de Jesús Darían Romero que las oraciones que hicimos delante de Dios se olvidaron, que Él no las recuerda. Y a veces nos preguntamos por qué pasa esto, por qué estamos envueltos en medio de crisis, por qué se nos acaban las fuerzas, por qué pareciera que todo se puso oscuro. Y mi hermano amado, cuando nosotros miramos esto, cuando nosotros pensamos de esta manera, hay una palabra que sin duda, mi hermano, tiene que ser interpretada sí o sí dentro del contexto espiritual. Y es que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de aquellas cosas que salen de la boca del Señor. Y yo quiero hoy ir un poquito más allá. Yo quiero hoy reconocer no solamente esto, sino otra realidad del Señor. Y es de dónde salen esas palabras del Señor. Dice la Escritura que el Señor los llevó durante 40 años en el desierto. Escúchelo, 40 años. 40 años de escorpiones, 40 años de soledad, de problemas. Pero dice que en medio del desierto el Señor los estaba sustentando con pan que ellos no conocían, que hizo milagros
de tal manera que su ropa no se envejecía, que sus pies de largas caminatas no se les hinchaban. Y yo quiero preguntarle, mi hermano, en el nombre del Señor, ¿cuántas veces usted ha visto la mano del Señor así? ¿Cuántas veces usted ha visto el sustento de Dios que usted no conoce? Me decía un hombre en Bogotá: pastor, pasamos unas cosas tremendas, y llegó el día donde no teníamos con qué hacer almuerzo, y a las 11 de la mañana llegó fulanito de tal con unas libras de arroz, con una cosa, y nos la entregó. Y me dice el hombre, y yo pensaba, ¿por qué esto así? Me decía él hace 8 días que hablaba ya en Bogotá, me decía: y pastor, es algo bien tremendo, porque aunque la situación ha estado tan complicada, hambre yo no he aguantado. Aquí estoy todavía en mi casa, y me contó, me sacaron del trabajo por esto y esto, porque me pusieron a trabajar casi que a hacer un delito. Y dice: yo dije que no, entonces me sacaron. Y allí el Señor empezó a sustentarme. Y me dice: y a veces yo siento, pastor, que han sido muchos años, y que cuando las cosas van como bien, algo viene y se atraviesa, y como que salen mal, y yo como que ya me estoy levantando y otra vez vuelvo a caer y no entiendo por qué. Y a veces, hermano, pienso yo que Dios nos está hablando de algo espiritual en medio de esto, que el Señor nos está hablando de una cosa espiritual, que el Señor nos está mostrando y nos quiere desafiar a confiar en el Señor. Nos quiere desafiar a darle la mano al Señor sobre las aguas impetuosas y a declarar, como dice la palabra, lo que no es como si fuera. Y que el Señor nos está enseñando una realidad, hermano, que acá cuando el Señor usa esa palabra, si somos atentos, la vamos a poder descubrir. Dice entonces Jesús, Mateo 4, la tentación que les hacía referencia, dice: fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, dice el versículo 2 de Mateo 4, y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y el verso 3 dice, quiero que usted ponlo ahí, hijita, y quiero que usted lo mire bien, porque dice: y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios. ¿Qué dice? Léalo conmigo por favor en voz alta. Si eres, y pare un momentico y yo le pregunto: ¿cuántos hijos de Dios hay acá? ¿O cuántos hijos del diablo habrán acá en este lugar? Porque también hay hijos de Satanás. Pero si eres hijo de Dios, le dice el diablo, si eres hijo de Dios, ¿qué dice? Si eres hijo de Dios, di. Párele ahí, solamente escuche lo que el diablo le dice. Si eres hijo de Dios, habla. Si eres hijo de Dios, di una palabra según lo que yo quiero que tú digas, y no según lo que Dios ha dicho. Y yo no sé si usted ha reflexionado en algo, y es que las palabras de Dios ya no son dichas por Dios desde el monte. Ya las palabras de Dios no las dice el ángel desde un monte que tiembla y que echa humo, como pasaba allí en el Deuteronomio, sino que ahora las palabras de Dios, escúchemelo, hermano amado, abra sus ojos, présteme atención, no se distraiga. Sonia, présteme atención usted también, porque ahora las palabras de Dios son dichas por los hijos de Dios en el Espíritu Santo. Ahora las palabras de Dios ya no son dichas por un ángel que hace temblar el monte, sino por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que son capaces de enfrentar las obras de Satanás y de mirar lo espiritual cuando otros están viendo lo terrenal. Eso son las palabras de Dios. El interés de Satanás era que Jesús dijera, porque Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios habla, lleno del Espíritu, está hablando Dios a la tierra. Dios dio testimonio de Samuel, allá en 1 Samuel, y dice: y se conoció que había profeta de Dios en la tierra, y el Señor no dejó caer por tierra ni una de sus palabras. Luego, hermano, la voz de Dios ya no viene desde el cielo en un trueno,
sino que ha sido manifestada, ha sido depositada en el pueblo de Dios. Y por eso Dios nos desafía todo el tiempo a que escuchemos su voz. Por eso el Señor nos está desafiando a apartarnos de nuestros sentidos. Por eso permítame decirle que muchas veces el diezmo es un desafío, que muchas veces el ayuno es un desafío, porque tú no tienes tiempo de ayunar, porque tú no tienes forma de orar, porque estás demasiado ocupado resolviendo tus problemas terrenales. Por eso, mi hermano, la enfermedad es un desafío, porque tú tienes que acudir al médico a solucionar físicamente tu problema. Por eso, mi hermano, el trabajo es un desafío. Pero el Señor le dice a los discípulos: no se afanen de qué comerán o de qué beberán, porque de eso se afanan los gentiles. Pero la iglesia hoy día considera que esa palabra debe ser contextualizada, porque no es verdad. Porque si tú no haces algo, hermano amado, no vas a poder solucionar, porque nos cuesta trabajo confiar en Dios. Y yo, mi hermano, he oído tantas veces a tantas personas decirme: no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando. Y al final, hermano, en vez de verlos más bendecidos, los miro más endeudados. Trabajé duro esta semana, no fui a la iglesia. ¿Y cómo le fue? Quedé debiendo 1 millón, pastor. Luché, me esforcé, pero al final me envolvió el diablo. ¿Y cómo nos cuesta mirar lo espiritual en medio de lo terrenal? ¿Cómo nos cuesta mirar el ataque del diablo en medio de una pelea con la mujer? Está usted bravo, está ella brava, y usted está mirando todo lo malo que hizo esa mujer, y esa mujer está mirando todo lo malo que usted hizo, pero ninguno puede mirar la obra de Satanás en medio. Y entonces el diablo te dice: como eres hija de Dios, di que te vas a divorciar. Y ella dice: ¿sabe qué? No me lo aguanto, me voy a divorciar. Y el diablo le dice: como eres hijo de Dios, di que esta mujer es lo peor que te pasó en tu vida. Y entonces tú dices: maldita la hora que me casé, fue la peor decisión de mi vida. Y como que la iglesia le ha costado entender que no solo de pan vive el hombre, sino de las palabras que salen de la boca de Dios por medio de hombres y de mujeres que le han creído a lo espiritual antes que a lo terrenal. Hombres y mujeres que profeticen, hombres y mujeres que disciernan la guerra espiritual, hombres y mujeres que miren en los problemas no sus debilidades, sino los ataques de Satanás. Si usted es borracho, hermano, el problema no es usted, el problema es un espíritu inmundo de esclavitud que lo tiene dominado, y necesitas creerle al Señor y enfrentar ese demonio en el nombre de Cristo Jesús. Si tu vida está vuelta a pedazos, hermano amado, por el desorden, no tienes, hermano amado, que buscar autoayuda. Tienes que creer, hermano amado, que Satanás está destruyendo tu vida y tendrás que enfrentarlo en el nombre poderoso de Jesús. Esta iglesia, esta ciudad y el cuerpo de Cristo Jesús necesita de hombres y mujeres que entiendan que no solamente de pan vivimos nosotros, que si fuera necesario dejar de comer, el Señor podría sustentarnos, porque su palabra, mi hermano, sustenta toda la tierra, porque su palabra, mi hermano amado, sustenta todas las cosas. En Hechos 4:29, cuando los discípulos son amenazados de muerte, los agarraron. Hacía un poco de tiempo habían matado a Juan el Bautista en una cárcel. Tiempo después habían matado al Señor Jesucristo. Unos días después habían matado a Esteban. Hermano, la situación estaba terrible, y los agarraron y les dijeron: los vamos a matar. Dice que los amenazaron. Y cuando ellos salieron, contaron a la iglesia y en oración dijeron: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con denuedo, con confianza. La oración, hermano,
Y la necesidad de estos discípulos era poder soltar palabras de fe, poder soltar palabras de autoridad. Y estoy hablando de esto, mi hermano amado, porque si no entendemos nosotros lo espiritual, nuestras palabras van a ser carnales, o si no, van a ser guiadas y movidas por Satanás. Hermano amado, qué tremendo poder del Señor, qué tremenda sabiduría de Cristo Jesús. Cuando Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y la palabra del Señor, que es sabia. ¿Por qué, mi hermano? Porque él no miró lo físico, que tenía hambre. No miró lo físico, que la respuesta para su necesidad era un pedazo de pan, sino miró lo espiritual y pudo soltar una palabra del cielo que destruyó ese plan del diablo. Y yo hoy estoy hablando de esto, mi hermano amado, porque en el Salmo hay una palabra bien bonita, el Salmo 127:4. Yo quiero que usted lo discierna para su vida. Dice la Escritura: como flechas o como saetas en manos del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Y yo sé que esto tiene muchas aplicaciones y usted va a pensar en sus hijos y que Dios bendiga a sus hijos y vamos a pelear por ello, claro que sí. Pero yo quiero que usted tome esta palabra como una palabra espiritual y que usted entienda algo, iglesia, que usted es ese hijo de Dios. Escúchemelo bien, que usted es esa saeta en manos de un valiente que es Dios. Y yo me pregunto, ¿qué tanto querrá hacer Dios con usted? O más bien, ¿qué tanto podrá hacer Dios con una saeta, siendo Él un guerrero valiente? Porque dijimos que somos hijos de Dios. Y entonces mi pregunta, mi hermano amado, es: ¿de qué manera usted y yo iremos a alcanzar esos propósitos de Dios? ¿De qué manera usted y yo podremos ser esa saeta? La saeta, la flecha, es la que penetra en las carnes del enemigo para destruirlo. Y yo me pregunto, ¿con qué palabras usted y yo vamos a penetrar en las filas del enemigo? ¿Con qué palabras usted y yo vamos a bendecir esta ciudad? ¿Con qué palabras vamos a enfrentar las obras del diablo? Si es que lo hemos entendido, si podemos entenderlo, si puede usted discernir las cosas espirituales. Yo le digo, mi hermano, miro a veces entre los hermanos familias que vuelven a endemoniarse, que le abren puertas al diablo y otra vez están endemoniados, otra vez, hermano, oprimidos por Satanás, otra vez llenos de amargura, de desconfianza, de pleito. Y mi papel, hermano amado, como pastor, no es solamente ayudarlo. Mi papel también, hermano amado, como maestro de la palabra, es enseñarles a defendernos, enseñarnos a defendernos. Somos una saeta. ¿Y cómo vamos a penetrar en las huestes del enemigo? Podemos discernir los ataques de Satanás. Podemos entender que lo que está pasando a nuestro alrededor, mire, yo le digo, ¿puede usted comprender que ese carácter es en realidad, hermano, no una condición de su vida? Ese temperamento no es una situación de su vida, sino que corresponde a una batalla que Satanás está planteando para destruir su vida. ¿Entiende usted, mi hermano? ¿Comprende usted, le pregunto en el nombre del Señor, que esa pereza tan terrible es en realidad una obra de Satanás que debe ser enfrentada por palabras de autoridad salidas de la boca de Dios y pasadas a través de su boca? ¿Entiende usted, mi hermano, que esa situación económica no corresponde a circunstancias de gobierno, sino que responde a una actividad espiritual que usted con fe debe enfrentarla hasta el día que vea respuestas de Dios? ¿Lo entiende, mi hermano? Porque dice la Escritura que el hombre se sustenta de las palabras que salen de la boca de Dios. Y cuando yo digo eso, cuando yo entiendo eso, mi hermano, yo entiendo que sus palabras y las mías son verdaderas saetas en medio de los problemas. Y yo hoy le estoy invitando en el nombre del Señor Jesucristo a que pensemos nosotros en qué circunstancias nos encontramos. A mí me gustaría, mi hermano, que fuéramos valientes. Ayer hablé con los muchachos, con algunos muchachos, con los que vienen, con los que mandan,
que muchos de los papás que no entienden las cosas espirituales están felices que sus hijos hagan otras cosas, pero no, mi hermano amado, que reciban la instrucción del Señor. Y por eso hay tanta dificultad. Gloria al Señor por los papás que motivan, que apoyan a sus hijos para que busquen del Señor. Y ayer yo hablaba con ellos sobre los hombres ociosos, y sobre esto quiero al final mencionar algo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿quiénes de acá son ociosos? Y apenas hubo uno que fue capaz de decir: yo, pastor, yo soy ocioso. Yo me levanto a las 9 de la mañana, me baño y quedo desparchado. Ya no tengo más nada que hacer todo el día. Y le decía yo a ellos, hablando de la ociosidad, hablando de los problemas: ¿puede entender, le pregunto yo, puede entender que hay una circunstancia física allí, pero que también hay una circunstancia espiritual? Yo le hago una pregunta, hermano, escúcheme. No se distraiga, mi hermano, tranquilos, dejen que... Yo le hago una pregunta, mi hermano, escúcheme, en el nombre del Señor. ¿Usted alguna vez en oración ha reprendido ese espíritu inmundo que lo pega al televisor 4 horas? ¿Ha entendido que es algo espiritual? No recuerdo con quién estaba hablando estos días, pero alguien estaba desesperado. A ver si me acuerdo. Y entonces le dice una persona a la otra: ¿qué? ¿Ya va a empezar la novela? Le empezó a la angustia porque empezó la novela o no sé qué cosa. Y sabe, mi hermano, que lo que miré en los ojos de esa persona, dije yo, efectivamente, no lo puede tal vez creer, pero le está atormentando un demonio. A la hora de la novela, hermano, se desesperó, se angustió, se le olvidó lo que sea. A veces, hermano, tenemos nosotros que enfrentar y que orar. Ese día estábamos con mi niña comiendo, para no poner ejemplos de nadie que no sean nuestros, que de pronto no nos sintamos mal, y le servimos la comida en un restaurante, porque allá en Bogotá pues tenemos que comer en restaurantes. Y llegamos a comer y la niña empezó a tratar de comer, había un televisor atrás, y ya que no iba a comer, y me sorprendió de tal manera que por un televisor cambiamos la comida. Y sabe, mi hermano, que muchas veces sí, llegó mediodía y estaban mirando una película y no hicieron el almuerzo, y no se dan cuenta que los problemas que desenvainan de ahí en adelante tienen un orden espiritual. No nos damos cuenta, hermano amado, que nuestros sueños, los sueños que usted tiene, los anhelos, no los sueños de cuando se acuesta a dormir, sino los anhelos que usted tiene en su vida, han sido condicionados por la televisión, han sido condicionados por lo que usted mira y usted no se da cuenta. Tal vez usted no se dio cuenta, pero las ganas de hacer cierta cosa le surgieron cuando miró allá. Cuando miró a esas mujeres así, se le empezó a incubar un pensamiento y usted no se da cuenta que es algo espiritual. Porque dice la Escritura que de las palabras somos sustentados nosotros. Y hay algo, mi hermano, que yo quiero mirar un poquito, por favor, que yo quiero que nosotros analicemos bien. Busque, por favor, hay un texto, 1 Corintios 14, 33 creo que es. Es un versículo que yo quiero que analicemos, porque esto yo lo quiero llevar a algo. Dice la Escritura: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esta misma palabra, la versión que usted tiene ahí, tal vez diga Dios de orden, tal vez dice algunas versiones, es la misma palabra, dice de paz, como en todas las iglesias de los santos enseño, dice, y continúa con el siguiente versículo. Pero me causa interés leer este versículo que dice: Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de orden. No sé si la Reina Valera creo que dice, lo dice de esta manera, dice: Dios es un Dios de paz. Déjeme mirarlo acá, porque esa palabra se traduce pues Dios, dice, no es Dios de confusión, sino de paz. Y yo quiero, mi hermano, que usted discierna algo en el Señor. Dice: Dios es un Dios de paz, Dios es un Dios de tranquilidad, de orden. Si lo leemos bien, podremos nosotros concluir algo, y es que si Dios es un Dios de paz, ¿cuál será el Dios de intranquilidad? Hay un Dios de paz, también hay un Dios de caos. Y usted recuerda lo que dice Génesis: la tierra estaba
¿Cómo estaba? Génesis 1:1. Al principio hizo Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces vino Dios y se dio una felicitación y dijo: dejemos esto en desorden y caos, que me gusta mucho como se ve. ¿Fue eso lo que hizo Dios? Dice que cuando Dios tomó posición en la tierra, empezó a organizarla. Dice que lo primero que hizo Dios, ¿por qué no lo busca? Y vamos a tomarlo para esta enseñanza. Dice: y la tierra estaba, Génesis 1:2, desordenada. La tierra estaba sin orden y vacía, y tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. 1:3 dice: y dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Subraye ese verbo, mi hermano. Y separó. El orden tiene dos componentes. Escúcheme por favor. El orden tiene dos componentes: separar y botar. Escúcheme bien. El orden tiene dos componentes: separar y tirar. Son los dos componentes. Usted tiene que separar de su corazón lo bueno de lo malo, y luego guardarlo juntos por si algún día necesita. Como el corito: dos corazones, uno bueno para buenos y otro malo para malos. Yo guardo, yo perdono, pero no olvido. Pero no es así en el Señor. Dice la palabra del Señor: escudriñenlo todo, retengan lo bueno y guarden lo malo por si algún día viene un engañador para que le respondan de la misma manera. Dice: retengan lo bueno y desechen lo malo. El orden tiene dos componentes: separar y botar. Porque algunos solamente tienen el componente de botar, y entonces hacen aseo y botan todo, hasta lo que necesitan, ¿verdad? El orden tiene dos componentes. Y en nuestra vida, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que nos está invitando a separar lo bueno de lo malo, a apartar lo carnal de lo espiritual, a separar la fe de lo humano y a desechar las cosas terrenales. Dios es un Dios de orden. Miró la tierra desordenada y empezó a trabajar. Y permítame decirle algo maravilloso: que Dios tenía poder, o tiene el poder suficiente para hacer la creación de una sola palabra: hágase todo de una vez. Pero el Señor hizo todo decentemente y en orden. Y yo quiero hablarle de algo. Yo quiero decirle, mi hermano, que el desorden en su casa, que el desorden en su vida, que el desorden en su ministerio no viene de Dios, ni tampoco viene de las cosas terrenales, sino que obedece al Dios del desorden, que se llama Satanás, que es una ofrenda al Dios del caos, que se llama Satanás, al Dios de las tinieblas, al Dios de la anarquía. Por eso, iglesia, cuando usted se rebela contra el orden, usted se está sujetando a la obra de Satanás. Satanás es un Dios de anarquía. Por eso, mi hermano, tengo que hablarlo: la guerrilla es satánica. Toda guerrilla es diabólica, porque se levanta contra un orden establecido. Quieren hacer lo que les da la gana. Por eso, mi hermano amado, la rebeldía en los hijos es un sello de Satanás, del anticristo, y los va a llevar a la destrucción. Por eso, papá, usted que deja que su hijo haga lo que le da la gana, lo está poniendo en manos de Satanás. Cuando usted le dice: pues mire a ver, pero cuidadito, eso no significa nada. Mire a ver, pero cuidadito. Y la hija dice: claro, yo miro a ver, y tranquilo que yo me tomo la pastica el día después, yo estoy teniendo cuidado. Yo hago lo que mi papá me dice, hago lo que me da la gana y me cuido, porque él dice cuidadito. Por eso, mi hermano, un hogar que no tiene dirección se está poniendo en manos de Satanás. Cuando se le dice a la mujer: yo no sé, mire a ver usted qué hace, pero llegaron los recibos, yo no sé, mire a ver, ahí no está bajo el orden del Señor, ahí hay anarquía. ¿A qué hora se levantan en su casa? A cualquier hora. Depende, pastor.
¿A qué horas llega el Señor vendiendo cosas y toca la puerta? A esa hora me levanto. El desorden es un problema espiritual. Es lo que yo le quiero hablar. Y necesito, mi hermano, intentar por lo menos que usted lo discierna. El desorden ministerial son problemas espirituales, hermano, que se deben enfrentar como cosas espirituales, con palabras espirituales. Tal vez, hermanos amados, hemos intentado, hemos hecho planes, propuestas, propósitos. Estamos a 30 y pico de días de que se acabe el año, 40 días, no sé, 30 y algo de días. Y seguramente ya vienen propósitos. El desorden emocional, es que el desorden, hermano, aplica en todos los ámbitos. El desorden emocional se llama doble ánimo. Y Santiago lo dice, el hombre, Santiago 1:8 lo dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Trata de hacer una cosa, trata de hacer otra, pero nunca puede nada. Yo conozco hermanos que llevan 10 años tratando de asistir un mes a culto, todos los cultos, y no han podido. Llevan 10 años. Y este año 2018 que empieza otra vez, el propósito es este año poder venir los 5 días a una oración de las 4 de la mañana. Y no pueden. No pueden. El propósito de este año es poder ayunar una vez al mes. El propósito de este año es bajar 1 kilo de peso o subir 1 kilo de peso. El propósito de este año, mi hermano, es todas las mañanas antes de salir de la casa orar por Dios, cosas sencillas que no podemos hacer. Y le digo yo, hermano amado, si no podemos hacerlo poco, ¿qué vamos a poder hacerlo mucho? Personas que llevan haciendo el propósito de ofrendar o de diezmar toda la vida. Y yo digo, ¿qué va a pasar cuando se presenten delante de Dios? Gente que lleva pensando en santificarse, porque la fornicación es desorden sexual. El sexo no es pecado, hermano, es una bendición de Dios. Dios lo estableció. Es más, es una orden. Tanto es que es una orden. Dice la palabra, dice: la mujer no se le niega al varón, sino cumpla su deber. Y al hombre le dice: no se le niega a su mujer, sino cumpla su labor, la orden que yo le estoy dando. Algunos hermanos dijeron amén. Yo en eso sí cumplo, pastor, no se preocupe. Y en lo demás, porque también hay otras órdenes. El sexo no es pecado, claro que no, pero hay un orden: cásese y luego tenga sexo. Pero viene el desorden. Y qué terrible, mi hermano, mirar desorden en todos los ámbitos de la vida. Desorden en la comida. Yo a veces pienso, tenemos que pedirle perdón al Señor. Vamos a orar por alguien enfermo, y yo creo que antes hay que pedirle perdón al Señor. Comen de cualquier manera, en desorden total, a cualquier hora, cualquier cosa. Ay, es que se ve tan rico, pero es dañino. No importa, pero se ve rico. Y no entendemos cuando hablamos de que esto es una cosa espiritual. Tal vez digamos, pastor, porque hay gente que lo dice de una manera jocosa o exagerada, que el demonio de la Coca-Cola. Yo no creo que la Coca-Cola sea demonio. Yo lo que creo que es un demonio es el desorden que hay en su vida, que sabiendo que le hace daño, todavía lo está haciendo. Eso sí es un demonio. Que sabiendo que lo destruye, le hace falta el dominio para decirle en el nombre del Señor: yo tengo dominio sobre mí. 1 Corintios 7, creo que es, o 6, no recuerdo bien. Dice: todo me es lícito, todo me es permitido, pero ninguna cosa me va a dominar a mí, porque yo tengo el Espíritu Santo de Dios, porque mis palabras son las palabras de Dios para esta tierra. Si yo le digo a mi cuerpo que se sujete, se tiene que sujetar en el nombre del Señor. Si yo le digo a mis emociones que se sujeten, tendrán que sujetarse. Tendré que hacer guerra, tendré que reprender esas obras del diablo. Pero un día, mi hermano, tendré que mirar la victoria y la gloria del Señor Jesús. La iglesia, mi hermano, debe mirar en las cosas terrenales el poder del Señor, porque no solo de pan vive el hombre, porque no solamente es lo físico lo que nos mueve, porque no solamente es lo humano. Yo le digo, hermano, en el nombre del Señor, tenemos que batallar mucho contra esto. Muchos de acá, tal vez todos. Hay desorden en nuestra vida emocional. Estamos contentos y cualquier cosa nos sacó del lugar donde estábamos. Vamos hablando bien con nuestra mujer, agarraditos de la mano,
y se acordó de cualquier cosa, y de una vez su corazón que iba alegre quedó en tinieblas, en sombra, y se puso bravo o brava, y peleó y gritó, y hermano amado, se armó una cosa terrible. Y luego estamos pensando que es que somos nosotros. Hay problemas, hermano amado, y la escritura habla bastante de eso. Quiero que miremos varias citas, no vamos a comentarlas muchas, pero yo quiero, porque quiero, mi hermano, ir hacia algo, apuntar hacia algo, y es que la ruina es un problema espiritual. La miseria, el ataque, hermano amado, se manifiesta en la ruina y aún en el ministerio. La imposibilidad de crecer, la imposibilidad, mi hermano, de tener un hogar como debe ser, es algo espiritual. Por eso intentamos solucionarlo y no hemos sido capaces. Por eso, mi hermano, el adulterio no se puede vencer con el propósito nada más, la borrachera. A veces queremos nosotros salir de la situación económica de estrechez, pero no nos hemos dado cuenta que hay desorden. Alguna vez lo hice, mi hermano, y creo que fue una bendición del Señor. Que hablamos con un hogar, con una familia, y lo hablo porque me parece un bonito testimonio, con problemas económicos, endeudados, que literalmente un día me dijeron: pastor, no pudimos ir a la iglesia, queríamos ir, pero no tenemos para echarle gasolina a la moto. Qué tremenda situación, qué tremendo fracaso, qué tremenda dificultad esta, mi hermano, le digo en el nombre del Señor. Y fui a hablar con ellos, y el consejo que les dije, hermano, deje sacar en la tienda, deje ir a la tienda a comprar todos los días, porque si usted va a la tienda y compra todos los días, llega al final del mes y no le alcanza. Le dije a su esposa: haga una lista, una minuta, llaman las nutricionistas, haga una minuta y escriba qué va a comer, escriba los huevos del desayuno, escriba los fósforos que va a gastar, las cucharadas de azúcar que le echa al café, todo, haga cuenta que no le quede nada, ni una cosa. Y le dije yo: y el primer día del mes, cuando le paguen, váyase para la plaza y haga un mercado para 15 días, guárdelo en su nevera y tenga un orden, cocine suficiente, no hay que aguantar hambre, dele buena comida a sus hijos, pero hágalo en orden. Vaya donde la hermana Marta, que no está acá, pues yo le hago publicidad de una vez. Dígale: hermana, qué fruta está barata, y véndame harta de esa. No compre una libra, compre una caja, que si está 2,000 por la libra, se la va a dejar a 1,500 porque usted le compró más. Y llegue y métela al congelador de una vez despulpada. Y le di consejos exclusivamente de orden. Al mes siguiente me dieron: pastor, con la mitad de lo que pagábamos en la tienda, hicimos mercado y comimos mejor todo este mes. Y el Señor me dice: Dios es un Dios de orden. Pastor, ayúdeme a orar que mañana se me cumple el arriendo, que Dios me haga un milagro, porque mañana se me cumple el arriendo y no tengo un peso y necesito ver la mano de Dios. Y yo le digo: ¿y por qué no empezó a ahorrar el primer día? Y a estas alturas estaría diciéndole: Señor, haz un milagro porque quiero una casa propia, pero lo del arriendo acá lo tengo porque he sido organizado. La escritura nos enseña, mi hermano amado, que las obras espirituales traen ruina. Proverbios 22:13 está bien bendita, porque solo las vamos a poner un momentico y vamos a terminar. Proverbios 22:13 dice: el perezoso dice, esa es: hay un león allá afuera, seré muerto en la calle. ¿Sabe qué quiere decir? Que cuando el diablo le mete un demonio de miedo, no puede salir ni a trabajar. ¿Para qué hago esto si no voy a vender nada? ¿Para qué voy a tocar una puerta si me dicen que no? ¿Para qué voy a pensar en grande si yo siempre he sido pobre? El miedo, mi hermano, un espíritu inmundo que trae ruina. Proverbios 20:13, hijita, 20. Dice: no ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Hermano amado, si no se puede levantar, hay que reprender esa obra del diablo. Le digo en el nombre del Señor: reprenda ese espíritu de ruina. Ese espíritu de ruina, mi hermano. Y yo tengo que hablarlo, mi hermano, y esto lo estoy enseñando por lo de Bogotá.
Se levantan a las 4 de la mañana para bañarse con ese frío, Señor bendito. Y allá donde nos quedamos no hay ducha, mi hermano. Pastor, nos vemos, salimos a las 5:30 de la mañana. Ay, Señor bendito. Y usted faltando un cuarto para las 5 bañándose con esa agüita, mi hermano. Le da gloria al Señor pensando en la de Villao. Y a esa hora, mi hermano, coja 2 horas un carro para llegar a trabajar. Y yo miro los hermanos acá, mi hermano, 8 de la mañana luchando para levantarse, diciendo: pastor, es que no hay nada que hacer. Es un demonio, mi hermano. Demonio que trae conformismo, ruina, pereza, que trae, mi hermano, fracaso. En el nombre del Señor le digo. Y esto, mi hermano, tan es espiritual que ahorita vamos a mirar una cita del Nuevo Testamento, pero quiero nombrar 3 o 4 de Proverbios. Proverbios 6, desde el 6 hasta el 11. Vamos a tratar de leerlo. Proverbios 6. Desde el 6 hasta el 11. Proverbios 6, desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice: ve, mira la hormiga, perezoso. Este versículo es tremendo. ¿Para cuántos, hermanos, el Señor nos hablará acá? Observa sus caminos y sé sabio. O sea, la hormiga con esa cabecita tan chiquitica, y es más sabia que algunas personas bien cabezonas. Dice: la cual sin tener jefe, ni oficial, ni señor, prepara en el verano su alimento. Qué tremendo, mi hermano. Una iglesia que no espera que llegue el día de la primicia para ver qué manda Dios de milagro, para ir a comprar media cosita y un pan de 1000 en la tienda y traerlo, porque eso fue lo que tengo para darle al Señor. Pastor, ¿qué hago si eso fue lo que Dios me proveyó? Yo dije: lo que entre este sábado. Y entró ahí un señor a cobrarme, así que pastor, acá le traigo la deuda, mire a ver cómo la paga. Eso es lo que yo le puedo ofrecer al Señor. Dice que la hormiga prepara su alimento. Dice: y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir. Ay, este versículo me parece, mi hermano, por las mañanas. 5 minuticos más. Un poco de dormir, un poco de dormitar. Hay otros 10 minuticos. Un poquito de cruzar las manos para descansar. Ya casi me levanto. Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad. Mire, mi hermano, es espiritual. Es difícil tal vez entenderlo, pero hay que tratar de hacerlo. Vendrá tu pobreza como un espíritu poderoso. Después sacudirse ese problema va a ser terrible, mi hermano. Sacudirse después la necesidad es terrible. Y yo le digo algo, mi hermano, y le digo delante del Señor, lo estoy hablando porque hace un tiempito para acá he venido orando y pidiéndole al Señor: perdóname porque estoy enseñando a mi hija mal. Perdóname, Señor, porque estoy enseñándola mal. La estoy volviendo perezosa. Perdóname, Señor. Corrígeme, Dios mío. Porque a veces por supuesto amor queremos hacer todo. Y ya le hablé el primer mes, y ayer ya me tocó darle la primera vez una palmada por la cola, porque por culpa mía, y lo reconozco con dolor, se quita la ropa y la bota donde le alcance, y entonces uno va y la recoge. Y durante los últimos como 15, 20 días le dije: no vuelvas a hacer eso, hija. No le daba juguete porque yo se lo enseñé. Y se iba, ve y lo recoges, ve y lo recoges. Hija, no hagas más eso porque voy a tener que corregirte. Hija, la próxima vez que hagas eso te voy a dar juguete. Y ayer le di una palmada y le dije: en parte yo soy culpable, pero juntos vamos a salir de esto, llorando y enseñándote. Y tú te vas a esforzar. Yo no vuelvo a hacerlo y ni te lo voy a enseñar, pero no quiero que venga sobre mi hija la ruina. No quiero que venga sobre la iglesia la ruina. Por eso hay que enseñarlo, hermano. Le digo en el nombre del Señor: no puede ser que la iglesia le tenga que hacer una sola persona. No puede ser, hermano amado, que haya pereza para las cosas de la iglesia. No puede ser que lleguemos tarde porque viene ruina. Por eso los ministerios se acaban, hermano. Por eso las iglesias están en fracaso, porque somos flojos ministerialmente. Ay, pastor, la iglesia me queda tan lejos. Ay, pastores, que llovió. Ay, no, pastores, que flojos espirituales, perezosos, sobre los cuales va a caer la ruina espiritual. Y eso es terrible. Y yo no quiero que eso pase.
Y si me he equivocado y el Señor me habla, tal vez, hermano, le decía yo a mi esposa, yo tuve muchos problemas en el área sexual. Antes de conocer a Cristo fue terrible el desorden en esa área de mi vida. Y tal vez me enfoqué tanto en pelear contra eso, en luchar contra el adulterio, contra la lujuria, contra todas esas cosas, que a veces como que uno descuida otras, porque piensa que solamente andando en santidad sexual uno ya solucionó los problemas. Pero el Señor me habla, mi hermano amado, si dejamos meter ese demonio, vamos a fracasar. Tenemos que trabajar. La iglesia, mi hermano, para que crezca, tenemos que trabajar. Hay que salir a evangelizar. Hay que retomar las cosas que se dejaron y decirle: Señor, no podemos seguir dejando cosas abandonadas. Es más fácil, hermano, no hablar de nuestros errores, pero es de valientes, como le dijo el Señor a Pedro: estoy orando para que después de embarrarla, cuando vuelvas, tu fe sustente a otros. Tal vez, hermanos amados, hemos cometido, tal vez no, sin duda los hemos cometido. Y mire lo que dice la Escritura. Este versículo es importante. Me gustaría que en la Biblia cada uno lo buscara. Proverbios 31, 27, hablando de las mujeres. Versículo tremendo. Me gustaría que lo buscaran. Mire lo que dice. Ella, está hablando de la mujer sabia, de la mujer diligente, de la mujer que no es perezosa. Dice: ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de balde o con ociosidad. Qué tremenda palabra, mi hermano. En la casa las cosas no son fáciles, se lo digo en el nombre del Señor. Hay mucho trabajo, pero qué tremendo cuando hay una mujer sabia que se esfuerza, que entiende las cosas espirituales, que no está solamente para pelearle al marido y darle cantaleta, que no está solamente, mi hermano amado, para echarle la culpa a los otros, que no se apoltrona únicamente a mandar, sino que lo hace con sabiduría, que tampoco es la esclava que le recoge los calzoncillos al muchacho de 25 años, al nené de 32, sino que sabe llevar su casa con diligencia, que sabe observar la marcha. Dice: el niño ya cumplió 40 años, yo creo que debe aportar algo en la casa. Dice: mire, la niña ya tiene más fuerza que yo, creo que es correcto que ella se encargue de esto. Y tiene un marido que la respalda, que están echando fuera ese desorden, esa pereza. No puede ser que trabaja y no aporta nada en la casa. No puede ser, se está haciendo daño, no podemos permitirlo. Qué bueno, mi hermano amado, cuando hay una mujer que vigila la marcha de su casa y tiene un hombre sabio a su lado. Porque cómo duele. Hombres que nunca están en la casa, nunca ayudan, puede que den plata, puede que hayan sido buenos para producir dinero, pero nunca ayudaron a criar. Y cuando se van los hijos, es su culpa. ¿Por qué usted tal cosa? Yo le dije que le dijera. ¿Y por qué no le dijo usted directamente? Pero es que yo le dije que no lo dejara. ¿Y por qué no lo dejó usted? Pero la mujer sabia observa la marcha de su casa, da órdenes a tiempo, cuida. ¿Cómo es posible? No, este no puede llegar acá borracho. No, señor. Mi amor, yo creo que mi hija anda en algo. A tiempo, antes de que la embarre, habla con ella, ministrale. ¿Por qué? Porque un día yo estaba orando y yo me di cuenta que ella ya no cerró los ojos, no quiso orar. Algo le está pasando. Ella antes iba a la iglesia, antes se sentaba, antes ayudaba, ahora se hace por allá atrás. La última vez en el culto la miré allá en la construcción, sentada encima de los ladrillos. Creo que ya no quiere estar cerquita del Señor. Dios me está mostrando algo. Y tiene un esposo que ayuda. Esa es una mujer sabia, que está sacando los problemas antes de que llegue, que entiende que es algo espiritual, que entiende que hay cosas espirituales, hermano amado. Proverbios 12:24. Le podría dar muchas citas de estas, pero quiero que usted analice estas, hermano. Dice: la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia, la ociosidad estará sujeta a trabajo forzado. Si usted no quiere trabajar tan duro, porque es que no es bueno, mi hermano, trabajar al sol y al agua no es bueno. No es bueno, mi hermano, es duro. Qué bueno cuando usted es diligente y estudia. A mí me tocó muy duro para estudiar. Hubo días, me acuerdo cuando tenía como 18 años, con un primo mío, trabajamos 3 días con sus noches, día y noche, y a la tercera noche casi nos morimos. Hicimos un trabajo y luego nos lo robaron, no nos pagaron.
Es terrible. Una vez que ahí nos matamos, estábamos con el mismo, subió por allá en una cumbrera haciendo un cielo raso, y se cayó el andamio, nos fuimos de cabeza. No nos matamos porque Dios tenía un propósito con nosotros todavía. Y el arquitecto nos dijo: lo arreglan y se van. Es duro, mi hermano, claro que sí. Trabajar así es duro. Y cuando yo estaba trabajando así, yo estaba estudiando, y a veces no podía dormir toda la noche. Llegaba a trabajar a estudiar, y yo decía: un día voy a ser abogado y no me va a tocar más así. Voy a firmar un papelito y me van a pagar $1.000.000, porque esto está muy duro. No hay que quejarnos, hermano, hay que ser diligente. La mano de los diligentes gobernará, lo dice la Escritura. El diligente no es el que duerme hasta las 11. El diligente es el que trabaja y se esfuerza por hacer algo más. El que va ahorrando para poner otro negocio. El que está pidiéndole a Dios. Si a usted no se le ocurre nada, pues pídale a Dios que se le ocurra algo. Y si después de pedirle a Dios no se le ocurre nada, pídale a Dios que le dé una mujer o un marido que se le ocurra algo. Y usted apóyelo, mi hermano, si el Señor no le dio más. Pero hay que pensar, hermano amado, en la diligencia. Son cosas espirituales. Porque hay gente, mi hermano, que se matan por un salario mínimo, al sol, al agua, los humillan, los insultan, con vulgaridad los tratan. Hay jefes que hasta les pegan a los empleados. Pero es que dice la Escritura, es que son indolentes, son ociosos, son flojos. Prefieren aguantarse eso que esforzarse un poquito. 20 años con el mismo salario. Hermano, tal vez sea un demonio al que haya que hablarle: Señor, yo quiero mi bendición, yo quiero salir de esto, yo no quiero pasar el resto de mi vida acá, mi hermano amado, en el nombre del Señor. 2 citas más para que oremos. Proverbios 19:15. Dice la Escritura, ojalá lo podamos entender desde la vista espiritual. Dice: la pereza hace caer en sueño profundo, y el alma ociosa sufrirá. Pero yo quiero que usted mire cómo lo habla. Dice: la pereza. Si ve que la pone como una persona, como un espíritu, como un poder, no como una condición. No dice el hombre perezoso, no es una condición del hombre, es lo que quiero decir. Así como la sabiduría no es una condición del hombre. No hay hombres inteligentes y hombres brutos. La sabiduría es un espíritu. La pereza es un espíritu, no es la condición. Hay pastores que mi mamá me tuvo a las 3 de la mañana y yo nací con sueño y así ya me quedé el resto de la vida. No, no es una condición del hombre, es un espíritu. Es un espíritu. Ay, pastor, lo que pasa es que cuando mi mamá estaba preñadita ella no podía dormir, y entonces yo llevo 25 años recuperando el sueño. No es una condición del hombre, se lo digo en el nombre del Señor. Es un espíritu, mi hermano, es un espíritu. Ojalá usted lo repita, lo diga ya. Es un espíritu, mi hermano, y hay que enfrentarlo en el nombre del Señor. Dice: la pereza produce sueño y le va a hacer sufrir. Sufrir. Una cosa es irnos de ayuno. Esta semana me voy a ir 3 días de ayuno. Ahí yo no estoy sufriendo, estoy gozándome con el Señor. Pero otra cosa, mi hermano, es abrir la nevera y ver el ratón comiéndose las uñas. Ahí no hay nada, mi hermano. Sufre. Una cosa, mi hermano amado, es que seamos responsables y no querramos ir a gastarnos un poco de plata ya en algo que no nos gusta. Y otra cosa es que no podamos hacerlo. Qué duro que no podamos ir a una cena donde coinonía, que vale lo que vale el plato de comida, 25,000 pesos. Eso vale en un restaurante un plato de comida. Pastor, 25,000, ¿cómo así? Yo pensé que lo único que existía era el corrientazo de 4,500 con la carne del día anterior ahí, entre carne y picadito de pollo y huesitos ahí de algo, lo que le pongan a uno. Se sufre. Pero dice la Biblia, es un espíritu inmundo el que causa eso. ¿Cómo lo vamos a vencer? Segunda Tesalonicenses 3. Y con esto quiero que oremos, para que usted se dé cuenta que es algo espiritual. En Hebreos también hay una cita bonita, hay muchas más, pero no voy a alcanzar. Segunda Tesalonicenses 3:6 hasta el 15, vamos a leer, mamita. Dice la Escritura: ahora bien, hermanos, os pedimos, recomendamos, sugerimos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Diga: es una orden de Dios para mí. Para mí lo es, hermano. Dice: les mandamos en el nombre del Señor Jesucristo
que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Verso 7. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo. Mire, mi hermano, qué tremendo esto. Con trabajo, con esfuerzo, mire lo que dice: de día y de noche trabajamos a fin de no ser carga de ninguno de vosotros, no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Ay, pastor, pero es que es el niño. Pastor, pero es que a mí me tocó tan duro. Pobrecita, yo voy a dejar otro poquito. Pastor, es que ya el niño pasó 6 hojas de vida y ninguno se la recibió. ¿Y qué está haciendo? No, él ahí está jugando Xbox, pobrecito, ahí practicando mientras tanto. Estamos orando para que se gane el campeonato, hay 1 millón de recompensa. Pero la escritura dice: les mandamos esto, que si no quieren trabajar, no coman. Es una palabra tremenda. No quiere hacer aseo en la casa, no quiere hacer el mandado, es un problema para que vaya a la tienda, problema para lavar la ropa. No digo para lavarla, es que hoy día nadie lava ropa. Hoy día se tira la ropa a una lavadora, que es diferente. ¿Cómo sería bueno como nos tocaba a nosotros? Le decían: lave la ropa. Y era: ponga esos jeans, hermano. Todavía mucho que ponían era en el suelo, unos 6 y con el cepillo a restregar el piso más bien. Pero ahorita ni para tirar la ropa a la lavadora, hermano amado. Y dice la palabra: les mandamos que no hagan lo mismo. ¿Por qué el Señor manda eso? ¿Por qué lo manda, mi hermano amado? ¿Por qué? Porque es algo espiritual. Dice: porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. Ay, Señor bendito. Pasaba en Tesalónica y pasa en otros lugares. Acá no. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y si alguno no obedece esta enseñanza en esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Verso 15. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Yo le digo, hermanos amados, ¿por qué el apóstol da esta recomendación? Porque sabe que el problema es espiritual. Porque sabe que el problema es espiritual. Yo he querido de principio a fin mostrarles algo acá y quiero concluir. He querido mostrarles algo. Las cosas físicas son el reflejo de algo espiritual. No solo de pan vive el hombre. No solo lo que entra acá nos alimenta físicamente. Estoy hablando de lo físico. Nosotros podemos ser alimentados físicamente por una palabra del Señor. Nosotros podemos tener respuestas físicas por palabras del Señor, pero hay que creerlo. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y los problemas que tenemos en lo físico responden muchas veces a cosas espirituales. El desorden, la pereza, es un espíritu inmundo que está causando estragos, está causando divorcios, está causando homosexualismo. Hay muchos hombres que terminaron homosexuales porque tuvieron una vida tan desordenada en lo sexual que terminaron finalmente probando otra cosa y el demonio los agarró ahí. Está causando madres solteras, está causando hijos huérfanos con papás vivos, está causando suicidios. Hay gente que se suicida porque no tiene para comer, pero el problema es que ha sido desordenado. Está causando fracaso ministerial, está acabando hogares, está destruyendo sueños, está deteniendo ministerios. ¿Cómo me duele mirar ministerios? Gente que yo sé que de rodillas me ha hablado el Señor, que tienen don, que tienen ministerio, que tienen llamamiento, pero el desorden de su vida los ha alejado de aquello. Duele, duele, porque no nos damos cuenta que es a través de palabras espirituales que vamos a vencer eso. Es a través de palabras espirituales, es a través de guerra espiritual, es
Es a través de mirarlo y decirle: Señor Dios mío, yo no quiero seguir preso de esta situación. Yo quiero ser libre. Yo quiero enfrentarlo en el nombre de Jesús y vencerlo. Yo quiero, Señor, ver tu gracia, tu gloria y vencer en el nombre del Señor Jesús. Yo hoy le pido, mi hermano amado, que usted en su oración le ruegue al Señor que le dé discernimiento espiritual. Tal vez ahorita usted está pasando por medio de desiertos y Dios tiene un propósito. ¿Cuál es? Que usted pueda ver lo espiritual. Tal vez usted está pasando por medio del desierto y Dios quiere que usted mire lo espiritual y empiece a resolverlo. Tal vez usted está como la viuda que vinieron por sus hijos y el Señor quiere que usted mire que el aceite no se va a acabar, que va a haber un milagro, pero usted necesita operar en lo espiritual. Usted y yo necesitamos, hermano, operar en lo espiritual, enfrentar esas cosas que nos han estado haciendo daño, discernirlas. Así nuestra fuerza no sea mucha, pero es su boca la que Dios va a utilizar para soltar sus palabras. Es su boca la que Dios va a utilizar para liberar su casa. Es su boca la que Dios va a utilizar para liberar sus hijos, hermano. Son sus palabras las que Dios va a utilizar para romper la miseria, la ruina económica, para abrir puertas espirituales, para sacar del estancamiento a sus hijos, para restaurar la casa que se está destruyendo. Son sus palabras. Usted es la saeta en manos de Dios. Usted es la espada en manos de Dios. Usted y yo, mi hermano amado, somos los siervos que Dios está llamando para esta batalla y para estas victorias. Pongámonos de